Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, exponiendo, presentando, como siempre lo he dicho, las verdades del reino eterno. Alguien podría decir en defensa la verdad, pero déjeme decirle una realidad, una verdad verdadera, una verdad absoluta. Las verdades del reino no las tiene nadie que defender, ellas se defienden solas. A la verdad la llevaron a la cruz, la crucificaron y les resucitó al tercer día. Pablo dijo, yo puedo estar preso, pero la verdad de Dios no hay quien la pueda detener. De modo que solo expongo. Siempre he dicho que la verdad, oiga este principio de reino, la verdad y la autoridad no son compatibles con la defensa. Si usted sabe que está enseñando la verdad y sabe y reconoce la autoridad que usted ha recibido de parte del conjunto de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para exponer esa verdad que se le fue confiada, usted no defiende ni la verdad ni la autoridad. Punto. Así. Por eso es que el maestro Briceño no se defiende, no atiende a las invitaciones que le han hecho para debates bíblicos. No entro en esa basura, en esa contienda. La Biblia no es para contender, solo es para estudiarla, escudriñarla, recibir las iluminaciones que están en ellas, ingerirla, digerirla, formar un carácter y vivirla hasta el día que tengamos que partir de la tierra. Punto. Así. Maestro Briceño, este es nuestro estudio número 15 de la neumatología, la vida, obra del Espíritu Santo, nuestro consolador que mora en nosotros. Muy contento. Quiero decirle a los que me están siguiendo por YouTube que este estudio tiene un manual de apoyo, el cual preparé desde hace más de 30 años. No fui a Google, copié y pegué. No, de paso Google no existía hace 30 años. Fue un estudio sistemático que hice desde Génesis hasta Apocalipsis y buscando la información que me dieran los libros del texto sagrado en relación al Espíritu Santo. Hice el estudio y aquí está plasmado. Está a tu disposición. Solo pido que no compartas, por favor, el manual. Escribe a mi número de WhatsApp, +1 786 604 3352, +1 786 604 3352, para darte información de cómo podemos adquirir o cómo puedes tú adquirir el manual. Nuestro estudio número 15. Hablamos del convencimiento de pecado. Estamos hablando de las obras del Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo, aunque no es un don de Dios para el mundo, es para la iglesia, porque Jesús dijo, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, hablando del Espíritu Santo. El don de Dios para el mundo es Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero con todo y que el Espíritu Santo no es un don de Dios para el mundo, es para la iglesia. Él hace un trabajo en el mundo como cuerpo usando a la iglesia, con el mensaje del Evangelio del Cordero, de la cruz, que tiene principios de reino. Hablamos del convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Ahora vamos a ver cómo se produce el nuevo nacimiento.
¿Cómo se produce la regeneración en el hombre? Cuando acepta el plan de salvación, lo aceptó, entendió perfectamente que necesita de un Salvador que es Cristo, fue convencido de pecado, entendió que el único que puede hacer la obra de justificación y vivificación después de regeneración es el Espíritu Santo. Entendió que de la única forma que pueda escapar del juicio eterno, del juicio del gran trono blanco, es aceptando el plan de salvación, pasando a ser hijo de Dios y regenerado. Eso lo entendió. Pero ¿cómo se dio esto? ¿Cómo se da esto? El nuevo nacimiento tiene que ver con la justificación y la vivificación. Jesús se lo dijo a Nicodemo, el hombre de más alta glamour, de excelencia, estética, lealtad, glamour, de moral, se lo dijo: si no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino, porque lo que lleva a la gente al infierno no son los pecados que hacen, ni lo que lleva a la gente al cielo son las buenas obras que hacen. Ni la moral, ni la ética, ni la lealtad, ni la responsabilidad, ni el glamour, ni la estética, ni la belleza, nada de eso lleva a un hombre al cielo, o sea, al seno del Padre, nada de eso. Lo lleva es el haber sido justificado y vivificado por el Espíritu, por causa de haber aceptado el plan de la salvación mediante la persona de Jesucristo. Ahí está. Vamos a ver. Dice: justifica y vivifica al pecador, no a la iglesia. Por eso es que se los dije ya. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, a la iglesia no. Ya la iglesia está convencida. El Espíritu Santo redarguye al creyente de pecados. Eso está claro. Presta atención ahora. La acción de justificación. Oigas esto. La acción de justificación y vivificación mediante el Espíritu al hombre no regenerado está relacionada al nuevo nacimiento o con el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el encargado de impartir e impregnar e adherir en el espíritu del hombre la justicia divina, que es la simiente de Dios, y la vida eterna, que es la naturaleza de Dios, produciendo un cambio en el espíritu del hombre, conocido teológicamente como una metaneuma, llevando al hombre al estado total de regeneración, cuyo estado es absoluto, invariable, definitivo, inalterable, irreversible, irrevocable. Es decir, este es un incidente o suceso que el hombre por sí solo o voluntariamente no puede revocar, por tanto no se puede perder. Voy a decir algo porque ya en lo que dije, ya lo dije. Pero en YouTube está un video donde le explico a usted la causa y razón, bíblicamente hablando. No son sandeces, perdone usted el vulgo, estupideces, locuras que se inventó el maestro Briceño. Y está en YouTube, búsquelo, y le puedo demostrar a usted por la palabra, teológicamente hablando, exegéticamente hablando, que es imposible que un hombre, después que obtenga la justicia y la vida que tienen que ver con la salvación, se pierda. Eso es imposible. Búsquelo. YouTube. ¿Se puede perder la salvación? Doctor Maestro José Briceño. Búsquelo y analice, le explico bien por qué. El por qué
que esto es un proceso, la justificación y la vivificación es un proceso absoluto, irreversible, definitivo, inalterable, irreversible, irrevocable. El Espíritu Santo, una vez que te sella con la justicia y con la vida, que son las arras que te hacen propio de Dios, que te llevan a un acto de regeneración y que pasas a ser hijo de Dios, imposible tú puedas perder tu relación con Dios. Porque cuando hablamos de relación, no estamos hablando de comunicación ni de comunión. Comunión es una cosa, comunicación es otra, y relación tiene que ver con el parentesco que tú tienes para con Dios y que Dios tiene para contigo. O sea, Dios es tu Padre, esa es tu relación de Dios para contigo y de ti o de mi persona para con Dios es que yo soy su hijo. Esa es nuestra relación. La relación, la paternidad de Dios no se pierde, no se pierde. Es irrevocable, irreversible. Eso no se pierde. La paternidad de Dios es absoluta. Eso está demostrado en la Biblia. Entonces, de esto es lo que hace referencia el apóstol Pablo cuando menciona que el creyente fue sellado por Dios con el Espíritu, que cuya impresión o sello es la justicia y la vida de Dios, que viene siendo las arras de la herencia adquirida. O sea que según el texto sagrado, la acción del sellar por Dios mediante la persona del Espíritu presta atención, está relacionada con la justicia divina y la vida eterna impartida en el hombre por el incidente que se dio en la cruz llamado remisión. Ese incidente que se dio en la cruz llamado remisión. Mira lo que el apóstol Pablo escribe. Mira lo que escribe. Esto está en la segunda carta, porque te lo debo poner en la Biblia. Ese es el deber ser del maestro, el diseño de todos los que enseñan. Vamos a colocarlo en la Biblia. Póngamelo en la Biblia. Segunda carta a Corintios, el capítulo 1, versos 20 al 22. ¿Cómo dice? Cito. Porque todas las promesas, perdón, estoy viendo mal. A ver. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En Dios no hay bipolaridad. Es sí y amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo es el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda carta a Corintios, capítulo 1, verso 20 al 22. Efesios, capítulo 1, verso 13 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de las verdades del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted se va a Efesios capítulo 4, verso 30, el que acabo de leer es Efesios capítulo 1, verso 13, este es Efesios 4, 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Oído. Presta atención a esto que voy a exponer. Si analizamos detenidamente el pasaje, nos daremos cuenta que quien nos selló fue Dios Padre, y el agente que él utilizó para dicha acción fue su Espíritu Santo. Una cosa es hablar del sello
y la otra es hablar del sellado, de la impresión, lo que se llama la estigma, creo que se dice así. Una cosa es hablar del sello y la otra cosa es hablar del sellado, de la impresión. El sello es ese elemento que se utiliza para sellar y el sellado es la impresión o el estigma del sello. El término con que aparece en el pasaje en relación a la acción de sellar indica que el agente que Dios Padre usó como elemento para producir el sello fue el Espíritu Santo. Entonces, oído, no se debe confundir la acción del sellar por Dios con su espíritu a la morada del Espíritu. No. Cuando un individuo entiende y acepta el plan de salvación, lo que recibe de Dios por el incidente de remisión mediante el Espíritu de vida y de justicia es su simiente y su naturaleza, que viene siendo la justicia divina y la vida eterna. La morada del Espíritu es algo posterior al nuevo nacimiento. Se puede dar el caso que en el momento que una persona sea regenerada por Dios mediante el Espíritu, reciba al mismo tiempo al Espíritu. Ahora, mire esto. Voy a explicar cómo hago yo. Por aquí vamos, aquí está. Vamos a explicarlo con esto. Wow, aquí lo tenemos. Permítame que estamos en vivo. Vamos a usar este papel. Este papel que usted ve acá eres tú y soy yo. Antes de ser regenerados. ¿Ok? Vamos a colocarlo así. Esto es para que lo entiendas. Una vez que nosotros fuimos convencidos del estado de condenación en la que estábamos y se nos creó la necesidad de un Salvador, porque nos sentimos condenados, y se nos creó la necesidad de un Salvador y se nos presentó el don de la salvación que es Cristo. Es decir, fuimos convencidos de pecado por el Espíritu Santo. 1. 2. Y entendimos que el único que puede impernar, imprimir, colocar en mí la justicia y la vida, o sea, amputar el pecado, amputar la muerte, e imputar la justicia, e imputar la vida, es el Espíritu Santo. Fuimos convencidos de justicia y entendemos que el único que puede librarnos del juicio venidero, el juicio gran trono blanco, es el Espíritu Santo mediante su acción. Fuimos convencidos de juicio. En ese momento, por la fe en el mensaje que recibimos, el Espíritu Santo, Dios, tomó a la persona del Espíritu Santo. Este instrumento que tengo en mis manos, que es el sello, que es un sello, acéptese por favor. Vamos a tipificarlo como que si fuera el Espíritu Santo, con mucho respeto, viéndolo con un respeto por lo sagrado, porque no puedes comparar el Espíritu con un sello. ¿Okay? Pero eso es lo que dice el texto. Este sello es el Espíritu. Una vez que aceptamos el plan de salvación, en el Espíritu Santo, por un lado, coloca la justicia y por otro lado, coloca la vida. Esto que usted ve acá en mis manos es el sello. Pero esto que usted ve acá, que usted va a ver acá, esto que usted va a ver acá es la impresión del sello, que es lo que el Espíritu Santo dejó impreso en nuestro espíritu. Justicia y vida, para que pasásemos a ser regenerados y pasásemos a ser hijos de Dios. Esto es lo que Pablo dice que son las arras de nuestra herencia. Esto es lo que Pablo dice que es irreversible, irrevocable, es absoluto. Usted no lo puede perder.
por ninguna obra de pecados. Porque usted esto no lo recibió por obras, tampoco usted lo puede perder por obra, lo que dice Pablo. Entonces el Espíritu Santo se encarga de colocar en nosotros la justicia y la vida. El sello es Él. Quien tomó el sello para hacer dicha acción es el Padre. Pero lo que el Espíritu Santo dejó impreso, eso que se llama el sellado, se conoce como la justicia y la vida eterna. ¿Ok? Mejor no te lo puedo explicar. Ahora escúcheme bien esto. En el libro de los Hechos conseguimos dos acontecimientos donde los que habían creído no habían recibido al Espíritu Santo. El relato dice que al imponer las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo posteriormente después de haber creído. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque reitero, no se debe confundir la acción del ser sellado por Dios con su Espíritu con la morada del Espíritu Santo. No se debe confundir. Cuando un individuo entiende y acepta el plan de salvación, lo que recibe de Dios por el incidente de remisión mediante el Espíritu de vida y de justicia es su simiente, su naturaleza, que viene siendo la justicia divina y la vida eterna. La morada del Espíritu es algo posterior al nuevo nacimiento. Se puede dar el caso que en el momento que una persona sea regenerada por Dios mediante el Espíritu, recibe al mismo tiempo el Espíritu Santo. Se puede dar ese caso. ¿Ok? Vamos a ver el testimonio del libro de los Hechos, porque conseguimos en el libro de los Hechos, donde hubo personas que aceptaron el plan de salvación, fueron sellados por el Espíritu. Dios los selló con su Espíritu Santo. Les impartió la justicia, les impartió la vida eterna. Fueron regenerados y pasaron a ser hijos de Dios. Y con todo eso no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una promesa para todos. Es la promesa de Dios para la iglesia. Mira cómo dice, Hechos, póngamelo en la Biblia. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Dice así. Dice, cito, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Observe usted que habían recibido el mensaje del Evangelio. Habían sido sellados. Dios los selló con el Espíritu Santo, es decir, les impartió justicia y les impartió vida. Fueron regenerados, eran hijos de Dios, bautizados en el nombre de Jesús y no habían recibido el Espíritu Santo todavía. Eso es lo que dice el texto. Pero usted se va a Hechos, el capítulo 19, verso 1 al 6. Póngamelo en la Biblia. Hechos 19, 1 al 6. Miren lo que dice. Cito. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, dijo, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Wow. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautiza con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Óigame, Jesús, después de su resurrección, en su aparición a sus discípulos,
impartió el soplo sobre ellos, la simiente y la naturaleza de Dios. Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos y la Biblia dice que sopló sobre ellos, no está hablando del Espíritu Santo que puso en ellos, porque ellos recibieron el Espíritu Santo fue en el Pentecostés, no en el momento que Jesús se le aparece. Entonces, leo, por favor. Jesús, después de su resurrección, en su aparición a sus discípulos, impartió al soplar sobre ellos la simiente y naturaleza de Dios. Es decir, la justicia divina y la vida eterna fue lo que Jesús puso sobre los apóstoles. Esto es semejante a lo que Dios hizo en el Edén, el gran yo soy. Sopló sobre el hombre aliento de vida. Los discípulos recibieron al Espíritu fue en el aposento alto, no en el momento que Jesús se le aparece. Vamos a ver. Esto está en Juan capítulo 20, verso 21 al 22. Póngamelo en la Biblia, aquí está. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, cuando se les aparece. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 21, 22. Y aquí, entonces, eso está en, fíjese esto. Eso lo que acabamos de leer está en Lucas 20, 21, 22. Pero en Lucas 4 capítulos más adelante, 24, 49, Jesús le dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. Al parecer, este término Espíritu Santo que está acá, mire, yo tengo mis dudas. ¿En qué sentido, no? De que si en Juan 20, 21, 22, cuando Jesús sopló, y según lo que está escrito en Juan, recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué en Lucas 24, 49 Jesús los manda a que se queden en el aposento en Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto? Pregunto, ¿ya no recibieron el Espíritu Santo según Juan 20, 21, 22? Porque Lucas dice todo lo contrario en Lucas 24, 49. Mire cómo dice Hechos 1, 4, 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juzgue usted. Se lo voy a dejar a usted allí. Para mí, esto es algo mío y estoy seguro de lo que estoy diciendo. Cuando Jesús sopló sobre los apóstoles, cuando se les apareció, fue la justicia y la vida eterna. No fue el Espíritu Santo. Porque de no ser así, ¿por qué los manda entonces a quedarse en Jerusalén? Los manda al aposento alto para que esperen la promesa del Espíritu Santo. Si ya la tenían. Porque mira lo que dice, Hechos 1, 4, 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ve? Lucas 24, 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en las ciudades de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Pero si usted se va a Hechos, el capítulo 2, verso 1 al 4, dice así. Y llegando el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Pentecostés, unas fiestas de judíos. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenaba toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esto está en Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. Pero si usted se va a Hechos 11, 15, dice así. Y aquí llegaron tres hombres de la casa donde yo estaba enviado a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también
conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel y que se puso en pies y les dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él hablaba palabras sobre las cuales serán salvos tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Ahora, ¿qué es lo que el maestro quiere decir? Bueno, yo no me he ido. Este es nuestro estudio número 15. En el estudio número 16, yo les prometo que voy a hacer una revisión bien de esto que está escrito en Juan 20, 21, 22. Porque Juan dice, cuando dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Voy a ver si en el texto originalmente se escribió Espíritu Santo, si esto fue añadido. Vamos a ver si el término espíritu está en minúscula o en mayúscula, aunque en el griego no hay mayúscula ni minúscula. Voy a revisar bien esto, Juan 20, 21, 22. ¿Por qué? Porque no, o sea, yo quiero que usted venga conmigo, estamos estudiando. Juan 20, 21, 22 dice que Jesús sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu. Pero en Lucas 24, 49 los manda que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu. Y en Hechos 1, 4, 5, en la ascensión, Jesús también los manda que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Señores, si en Juan 20, 21, 22 ya lo recibieron, ¿por qué los manda que no se vayan para que lo reciban? Y yo eso no lo entiendo. Y si usted va al Pentecostés, en Hechos 2, 1, capítulo 2, verso 1, 4, dice que todos estaban reunidos y un soplo del cielo vino, un viento recio, llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua, conforme el Espíritu Santo les daba que hablase. Yo entiendo esto. O sea, yo soy de los que creo que cuando usted acepta el plan de salvación, usted recibe la justicia y la vida y posteriormente recibe el Espíritu Santo. ¿Okay? Bueno, en conclusión a este tópico, según lo que acabamos de analizar en forma exegética, el nuevo nacimiento por el Espíritu es algo diferente a la morada del Espíritu. Según Tito, esa carta que escribe Pablo a su discípulo, capítulo 3, versos 5, 7. Estas operaciones, el justificar y vivificar, son atribuidas al Espíritu Santo. Nadie más las puede hacer. Mire cómo dice el pasaje. Eso está en Tito, capítulo 3, versos 5 al 7. Vamos a ver cómo está escrito. Cito, y dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oído que el justificar y el impartir la vida eterna, según Tito, capítulo 3, versos 5 al 7, es una propiedad única y exclusivamente del Espíritu Santo, que se da por gracia en la persona de Jesucristo. A nada, a nadie. Si usted se va a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que quien produjo la justificación en Jesús fue el Espíritu Santo. El texto dice justificado en el Espíritu, hablando de Jesús. Por igual,
en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice que quien vivificó a Jesús en el Espíritu fue el Espíritu Santo. El texto dice, mire cómo está escrito en el texto. El texto dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo mismo que el Espíritu Santo produjo en Jesús en cuanto a la justicia y a la vida, lo hizo en nosotros. Estamos hablando en todos los que han aceptado el plan de salvación, que ya están regenerados, que son hijos de Dios, y lo puede hacer en ti, que no todavía has dado el paso de salvación. ¿Ok? Ahora, oiga esto. Aquí está la pregunta. ¿Cómo produce el Espíritu Santo el nuevo nacimiento? ¿Cómo? ¿Cómo lo produce? Vamos a ver. El nacimiento en el Espíritu para el entendimiento humano es como el viento cuyo origen y destino es desconocido. El Espíritu Santo obra más allá del entendimiento del hombre. Así como nadie ha llegado a conocer la ley del viento, ni su origen, ni su final, así también puede entender cómo se produce el nacimiento en el espíritu del hombre. Así. O sea, esto no lo puede entender nadie. El Espíritu Santo va más allá del entendimiento del hombre. Entonces, así como nadie ha llegado a conocer la ley del viento, ni su origen, ni su final, así nadie puede entender cómo se produce el nacimiento en el Espíritu. Nadie. La acción del Espíritu Santo es soberana, misteriosa, incomprensible. Jesús lo compara con el origen y el destino del viento. Se puede oír su sentir, se puede percibir el sentir del viento, cómo se mueven las plantas, cómo golpea sobre tu cuerpo, pero no saber de dónde viene ni a dónde va. Puedes que no entiendas cómo y por qué sopla el viento, pero puedes sentir y puedes observar sus efectos en las nubes, en los árboles. Así es el nuevo nacimiento en el Espíritu. No sabes cómo se produce, pero puedes ver su efecto en las vidas de los hombres que han nacido de nuevo. En mi caso, yo no soy el mismo. No soy el mismo. Entonces, lo que no podemos negar es que estas dos acciones, justificación y vivificación, vienen y las produce el Espíritu Santo, aunque no entendamos cómo se produce. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿y cómo se nace de nuevo? Jesús le dijo, el viento sopla de donde quiere y no sabes de dónde vienes y no sabes a dónde va. Así es el que es nacido por el Espíritu Santo. El cómo el Espíritu Santo imparte justicia, imparte vida, amputa la simiente satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte e imputa la justicia, la simiente divina que es la justicia, la naturaleza divina que es la vida eterna. El cómo el Espíritu Santo lo hace no se sabe, pero Él lo hace, lo ha hecho y lo puede hacer en ti, que no has aceptado el plan de salvación. Lo puede hacer en ti. ¡Wow! ¡Qué verdad hay acá! Lo más lindo del caso es, y esto que le voy a decir, usted lo puede llevar al libertinaje. A mí no, a mí me hizo libre para disfrutar del Evangelio. Es que la vida eterna, la justicia y la vida que Dios puso en mí,
es irreversible, irrevocable, es absoluta. Nada ni nadie, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pecado, ni las tinieblas, ni el demonio, ni el diablo, nadie puede caducar, revertir esa vida eterna que está en mí. La vida, la justicia y la vida que está en mí nunca, jamás pueden salir de mí. Nunca. Eso no se pierde. Así. No se pierde. Y agradezco, por favor, los que vayan a hacer críticas. Que alguien dijo que no hay críticas constructivas, destructivas, en forma peyorativa, llena de falta de respeto. Que no lo hagan. No añada más condenación al saco. No se condene más. No lo hagan. Si usted cree que el maestro Briceño está equivocado, este es mi correo. josebriceno71@gmail.com. Repito, josebriceno71@gmail.com. Haga un estudio exegético, polifacético y sistemático. Pero un estudio. Bíblica. Llévemelo a la Biblia. Póngamelo en la Biblia. Demuéstreme por la Biblia que estoy equivocado y me retracto. Y después que usted me haga ese estudio, usted me lo envía a mi correo. Pone su nombre y coloca su correo para yo agradecerle en el mejor de los casos por haberme hecho salir del error teológico en la que estoy. Para salir por los medios y decirle a la gente que me equivoqué en esto y sacar este mensaje de YouTube, sacarlo de las redes. Pero envíeme un estudio, no me haga críticas, envíeme el estudio. Y en el supuesto estudio que usted me envía, usted está totalmente equivocado, pues yo le voy a enviar el mío para hacerle entender que está equivocado, para que usted se retracte y se arrepienta. Pero no me haga críticas, por favor. Respéteme. ¿Ok? Nuestro próximo estudio, el 16, vamos a hablar de las obras del Espíritu Santo en la iglesia. ¡Wow! En la iglesia. ¡Qué bendición! Viene lo mejor. Bueno, todo es bueno, ¿no? Todo lo que hemos impartido es bueno. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirle, por favor, comparta estos mensajes. No se queden con ellos. Compartan estos mensajes. No se queden con ellos. Usted tiene un canal de YouTube. Baje el mensaje. Súbalo a YouTube, a su canal. Yo lo autorizo. Súbalo. Tiene un canal de TikTok. Agarre segmentos de lo que usted cree que es necesario que esto se repita. Y coloque segmentos en YouTube. Vamos, hágalo. Yo lo autorizo. Pero ayúdeme a difundir esta verdad del reino. Esta palabra verdadera, esta verdad absoluta. Ayúdeme. Lo otro. El que ore mucho por mí. Bastante. No deje de orar por mí. Ore mucho por mí. Lo otro, si usted puede ponerse en este manual, póngase a la orden. Escriba mi número de WhatsApp, +1 786 604 3352, y usted tendrá el manual. Pregunte cómo hacerlo.
Y número 4, si usted puede impartir una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. Ya lo han hecho de diferentes partes. Como maestro, vivo en los Estados Unidos o aún fuera de los Estados Unidos, tengo la posibilidad de hacerle llegar una ofrenda por Zelle. Lo puede hacer por Zelle. Mi usuario es el correo josebriceno71, josebriceno71@gmail.com. Briceno con C y con N, josebriceno71@gmail.com, a nombre de José Briceno. Lo puedes hacer por PayPal, también por PayPal. Lo puedes hacer. ¿Cuál es mi usuario? El usuario es mi otro correo, josn77, bricenoa77@gmail.com. Repito, josn77, bricenoa77@gmail.com. A nombre de José Briceno puedes hacer llegar tu ofrenda. Lo puedes hacer también a través de MoneyGram y Western Union si estás fuera de los Estados Unidos. Lo puedes hacer a nombre de José Nicolás Briceno Aldana, Aldana, Aldana. José Nicolás Briceno Aldana, para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Tomas capture, por favor, al recibo que te dan y me lo envías por mi número de WhatsApp o por mi correo al capture. Necesito tenerlo para comprobar el envío. Y esto agradecemos tu ofrenda. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceno hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceno, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.